Gustavo Marangoni, analista político. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Valentín y Ricardo te saludan por acá. ¿Cómo está ese Buenos Aires? Hola Valentín, Ricardo, buenos días. Y acá estamos, la verdad que con un día lluvioso, gris y como siempre políticamente muy intenso, ¿no? Hablando de intensidad, ¿sabés que estuve mirando como hasta las 2 de la madrugada? Porque miro mucha televisión argentina para estar informado. La última hora de la sesión del Parlamento ayer. Del Congreso, allí le llaman el Congreso. Los gustos te los das en vida. Los gustos son o las ¿cómo sería? Autoflagelación. Autoflagelación. Ahí está. Me Está interpretaste, bien. sí. Bueno, sí, obviamente ya a esa hora de la madrugada se convertía o tenía media sanción, para ser Sí. correctos, el proyecto de ley de un grupo de partidos, entre los que estaba el peronismo, el radicalismo, Hacemos Cambio Federal, para modificar el índice de actualización de las jubilaciones, pero compensar con un 8% adicional la pérdida que tuvieron a lo largo de este 2024, que es Ujú. algo que el gobierno y el presidente querían evitar, pero ya el propio Javier Milei dijo que no importa si eso después en el Senado se convierte en ley, porque lo va a vetar. Es Lo obvio va que a el juego vetar. político Ujú. es tratar de dejar al presidente en una situación incómoda, en el sentido de tener que negar esa recomposición, pero esta es la intención de los grupos opositores. Hay que ver cómo lo lee la opinión pública y sobre todo aquellos que apoyan al presidente, que probablemente lo adviertan como lo que se suele decir una chicana, una Ajá. forma de querer dejar incómodo al mandatario, y de alguna manera eso a lo mejor los reafirme en la convicción que estos tienen de que la Claro. clase política, la casta, bueno, hace todas las cosas para obstaculizar el desempeño del gobierno. Ujú. Básicamente, ¿qué contempla esta nueva fórmula de la denominada movilidad jubilatoria? Concretamente, un 8% de aumento sobre las jubilaciones. ¿Por qué 8%? Porque el gobierno dispuso que a partir de marzo las jubilaciones se van a incrementar por el índice de costo de vida, por la inflación. Ajá. Pero en el primer trimestre no aumentó como la inflación, aumentó un 8% menos. Entonces lo que está diciendo la oposición es, bueno, que sea la inflación de acá para adelante, pero ese 8% hay que hacérselo recuperar. Claro. Entonces, para eso sancionan esta media sanción. El gobierno dice, eso tiene un impacto fiscal de 0,4% del producto. Es mucha plata. Mucho dinero. Por Ujú. lo tanto, sería una forma de desandar el camino que está transitando la administración para tener el equilibrio presupuestario en el año 2024. Y ahí miran todas las discusiones que se suelen dar en estas cosas, y si vos estuviste siguiendo los Ujú. debates, vas a ver que decía, bueno, pero lo podrían sacar de otro lado, podrían quitarle la exención tributaria, esto, al otro. Esas cosas uno las puede discutir hasta que el infierno se congele, pero lo Claro. cierto es que estamos hablando de situaciones que tienen que ver estrictamente con la política. Ujú. ¿Cómo ha impactado, si hay algún impacto o alguna consecuencia que se haya escuchado, oído o leído esta mañana en el sector pasivo de Argentina tras esta sesión o tras esta votación de anoche que tiene media sanción? En realidad, la reacción se dio ayer y veremos en el día de hoy, muchos suponen que sí, en los mercados financieros. Ajá. ¿Por qué? Porque entre los problemas que viene teniendo el gobierno en el ámbito político, que ustedes ya han sabido y lo hemos comentado la semana pasada, el cambio del jefe de gabinete, los problemas en el área de capital humano, pero además otros estrictamente económicos, la baja en la tasa de interés que ejerce cierta presión sobre el tipo de cambio, hace que, sumado a este proyecto que obtuvo media sanción ayer, algunos duden sobre la capacidad del gobierno de poder lograr la sanción de la ley bases y del paquete fiscal dentro de una semana o de 10 días. Entonces, bueno, los mercados se empiezan a inquietar sobre el margen de acción o de maniobra que tenga el gobierno frente a una oposición que, como sabemos, es mayoritaria en el Congreso. Y como hasta aquí
siempre hay que recordarlo, la presidencia de Javier Milei es la única en 40 años de democracia argentina que en los primeros 6 meses de mandato no ha podido aprobar un solo proyecto de ley de su iniciativa. Bueno, entonces la euforia financiera de los primeros meses por el cambio que suponía la administración respecto a las cuentas públicas, al ajuste y todo eso, algunos los empieza a inquietar en decir, bueno, ¿y esto cómo sigue a partir de ahora, ¿no? Claro. Gustavo, y hubo un capítulo prácticamente en el final que tuvo que ver, y no fue tan discutido, por lo menos es la sensación que me quedó, sino que se votó rápidamente y se votó en forma negativa, que tiene que ver con las que denominan allí en Argentina jubilaciones de privilegio, que perciben quienes fueron presidente de la nación y quienes fueron vicepresidentes. Por ejemplo, datos como el de Cristina Fernández, que recibe 28 millones de pesos en bruto entre la jubilación y una pensión que alguna vez escuché por ahí que la caratulan de legal, una pensión que recibe de su ex esposo y también expresidente Néstor Kirchner. Claro, allí con las jubilaciones de privilegio, con las llamadas jubilaciones de privilegio, por ejemplo, hubo en Argentina, mira, un presidente antes que yo naciera, José María Guido, que fue presidente del Senado y después del golpe que derrocó a Frondizi, fue elegido presidente por un año. Su viuda, que obviamente vive, todavía cobra la pensión de expresidente de su marido, que es una pensión bastante importante. Y allí también hay otras. Siempre se da la discusión de que la ley que vos corrijas, en todo caso, tiene que ser hacia adelante, que las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? Entonces, una cosa es todas las leyes que están acogidas a normas anteriores, y en todo caso si vos modificás y decís, cosa que ya está hecha, de aquí en adelante, vos decís, bueno, salvo los presidentes que seguirán cobrando su retiro de expresidentes, en el resto de las áreas del Poder Ejecutivo ya ese régimen no existe más, pero para los que existen, bueno, te dicen, mirad, legalmente no es factible poder hacerlo. Claro. Distinto es el caso en todo caso, de la expresidenta, porque ahí a lo mejor lo podría resolver la ANSES, la Administración Nacional de Seguro Social Argentino, es decir, si en el caso de estar recibiendo la pensión como expresidenta, el retiro como expresidenta le corresponde también el de su marido. A priori uno diría también que sí, aunque por supuesto la cifra que vos mencionás, desde el punto de vista político y del impacto en la opinión pública, suena como demasiado fuerte por ser demasiado grande, ¿no? Sí, demasiado dinero. Punto y aparte, Gustavo, no sé si querés desarrollarlo un poquito hoy o lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué polémica se ha armado? Ya no con la movida que hubo en el gabinete del presidente, sino con el tema alimentos, ¿no? Ese descubrimiento de toneladas y toneladas de alimentos, que yo no sé por qué dicen vencidos cuando en realidad vencen dentro de aproximadamente 2 meses, y un operativo que dispuso el propio presidente de sacar al ejército, de sacar al ejército a la calle a distribuir esos alimentos. Toda una polémica con eso grande, ¿no? Y una reflexión a lo mejor breve y que se puede desarrollar, por supuesto, ahora o más adelante, es, si vos vas en cualquier orden, me parece a mí, ¿no? En la política social, en cualquier orden de la política y de la vida, si vos vas a reemplazar o vos vas a terminar con un esquema, por ejemplo, antes los alimentos los repartían los movimientos sociales y a vos te parece que ese mecanismo ya no es válido o daba lugar a desviaciones, etcétera, tenés todo tu derecho, además si fuiste votado, a cambiarlo. Lo que tenés que tener claro es a cambiarlo por qué. Porque si vos tenés un procedimiento logístico con el que no estás de acuerdo y decidís que vas a terminar eso, bueno, tenés que tener más o menos claro con qué lo vas a reemplazar. Aquí, como vos lo has mencionado, se decidió que para esta oportunidad el ejército y una ONG en particular los distribuyan, pero estamos hablando de una excepcionalidad. Claro. Lo que habrá que ver es qué va a hacer el gobierno con los comedores que efectivamente funcionen, si va a seguir distribuyendo los alimentos y cómo lo va a hacer, por medio, se llama en política social, de qué factores lo va a realizar. Eso es lo que todavía no termina de estar claro. Sí, exacto, porque cortó y yo tabla rasa el presidente y cortó con todito los comedores, los legales y algunos que aparentemente, según uno puede ver desde acá en los distintos informativos y en los distintos medios, muchos de los cuales no existían y dónde fue a parar esa comida durante años, ¿verdad? Exactamente. Ahora, siempre el punto es como me decía mi tía Leonilda cuando era chiquito, ¿no? Que no paguen justos por pecadores. Claro. Es decir,
es indudable que había algunos que se perdían en algún agujero negro. Ujú. Pero hay otros miles que funcionan y que llevan una tarea muy importante. Entonces, lo que habrá que ver es si a esos comedores les llegan los alimentos por otro lado, si se armarán otros comedores o si el gobierno decide reemplazar los alimentos por recursos, como ya Claro. existen, la tarjeta alimentar o la asignación universal, que vayan directamente a las cuentas de los derechohabientes, pero sabiendo que en todo caso le va a llegar el dinero y no el alimento, lo cual abre, si se quiere, una discusión por parte de los especialistas respecto a muchas cosas, porque dicen, ¿y si el dinero que reciben después no lo terminan gastando en alimentos y terminan también yendo a determinados lugares para que además puedan satisfacer sus comidas diarias? Es decir, si el dinero lo usan para pagar otros servicios o para otras necesidades y después igual siguen con faltante de nutrientes y de proteínas, ¿qué hacemos? Es toda una discusión que todavía no está saldada. Gustavo, sabes que una reflexión personal que la quería compartir con la audiencia y comentártela a ti. Me impactó bastante ver ese operativo ayer, ¿sabes? Hubo algún canal que siguió a un par de camiones del ejército desde que salieron hasta que repartieron en distintas zonas de la ciudad. Y realmente me impactaba porque yo veía 8, 10, 12 soldados armados prácticamente a guerra, custodiando donde bajaban los alimentos, y digo, pucha, esto pasa en Argentina, un país que está acá al lado y que tiene absolutamente de todo. No sé, por ahí suena a tontería, pero me impactó muchísimo ver eso y mucha gente esperando para que le dieran la cajita de leche en polvo, ¿no? Mirá, el ejército argentino, como los ejércitos de otros países, muchas veces actúan en situaciones de catástrofes, una inundación, un terremoto, y van y llevan los famosos puentes Bailey, o llevan también alimentos o medicación, pero en una emergencia. Porque Claro. el ejército de cualquier país no es el ejército de salvación. No es una institución que se tenga que dedicar a eso. Los países tienen ejército para custodiar tareas de defensa, etcétera, y por supuesto en casos excepcionales. Volvemos a lo mismo. Si el gobierno va a cambiar una logística que estaba cuestionada, no solo por el gobierno, sino también por buena parte de la opinión pública, lo que tiene que tener es claridad para transmitir cuál es la propuesta alternativa y, por supuesto, implementarla. Denunciar un fenómeno es el primer paso, pero desde la gestión el reemplazo es fundamental. Claro. Lo que estás diciendo claramente, Gustavo, es que tal vez el gobierno no tenía que haber bajado la llave de la luz como lo hizo de golpe, sino haber previsto qué herramienta sustituta iba a haber para atender a esa gente que realmente lo necesita. Es así, ¿verdad? Exacto. Además, vos hacías referencia, por ejemplo, es cierto, el caso de la leche en polvo a lo mejor estaba a 1 mes o 2 meses de su vencimiento, pero entre que vos la llevás y después la distribuís, es decir, el ejército la lleva a determinados espacios, después hay que hacerla llegar a los comedores o a los hogares, así que cuando estás con las fechas tan justitas, ¿no? Uno supone que te vas a mover con más espacio temporal como para no estar tan justo de distribuirla casi al borde del vencimiento, ¿no? Claro. Gustavo, ¿cerramos por acá? ¿Cómo no? Nos vemos entonces, o hablamos, mejor dicho, la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Un gusto, como siempre, habernos puesto al día de la realidad argentina. Abrazo grande, buena semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Chau, chau. La mañana de Aspen. Toda la información y la mejor música. En Aspen Punta 103.